Hey, ¿qué tal, Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión les traigo uno de mis temas favoritos, ya que siempre me sorprende lo imperfecto y poco confiable que es el conocimiento humano. Así que abran Google y busquen su pase de la biblioteca, porque hoy en Rank Smashers, 10 errores que puedes encontrar en libros de historia. Número 10. Empecemos con Julio César y la primera cesárea. Comúnmente se enseña que la palabra cesárea proviene del hecho de que la madre del emperador romano Julio César fue la primera mujer en tener un bebé por este procedimiento. Pero este dato histórico es completamente errado, ya que se sabe por registros históricos de la época que la madre de Julio César vivió por varios años después del nacimiento de su hijo, y esto contradice lo de la cesárea, ya que este procedimiento era invariablemente mortal en la época. Por ponerlo en términos simples, ninguna mamá sobreviviría a una cesárea. Además, se tiene registros de cientos de nacimientos en los que un cirujano tiene que abrir a la madre para sacar al bebé, muchos de estos previos a la época de Julio César, y en todos estos la madre falleció. Número 9. Hitler bailó para celebrar su conquista de Francia. Este sí que es uno de esos rumores que se salen de control. Resulta que a alguien se le ocurrió alterar una antigua cinta de este sujeto caminando para hacerlo bailar. El sencillo truco de edición consiste en repetir la misma porción de película de adelante hacia atrás una y otra vez, para convertir una simple caminata en un baile maligno. En la época en la que se hizo este truco, el conocimiento técnico del público general no era como el de ahora, así que todo el mundo se lo creyó, al punto que a la fecha todavía hay libros de historia que muestran un fotograma de Hitler bailando, sobre texto que describe cómo bailó para celebrar haber conquistado Francia. Número 8. Los cascos con cuernos de los vikingos. Este es muy divertido. Todos sabemos que los cascos con cuernos son un icono inolvidable de la moda vikinga, y los hemos visto en el cine, en la animación y en las caricaturas del periódico. Bueno, este último solo para los espectadores lo bastante viejos para saber que es un periódico. Pero en fin, resulta que los vikingos verdaderos jamás usaron cascos con cuernos. Estos cascos son una invención de las óperas alemanas, que tienen la intención de hacer ver más amenazadores a nuestros amados bárbaros norteños. Número 7. Tribus africanas y las armas de fuego. Frecuentemente se nos enseña sobre cómo las naciones europeas invadieron y conquistaron África, pero hay un detalle que los libros de historia siempre prefieren omitir. Cada que vemos imágenes de enfrentamientos entre invasores blancos y tribus guerreras como los Zulú, se nos muestra a los nativos usando exclusivamente lanzas, arco y flecha, cuando en realidad en todas las batallas importantes entre africanos y europeos, ambos bandos estaban armados con rifles, ya que para los africanos bastaba con el voz a voz o con ver los rifles en acción una sola vez y de inmediato se disponían a robarlos o comprarlos a traficantes neutrales para poder pelear contra los europeos como iguales. Número 6. Napoleón Bonaparte no era bajito. Creo que todos conocemos el mito de que Napoleón era chaparrito. Eso es un rumor que prácticamente se ha vuelto una verdad incuestionable en el entretenimiento y en los libros de historia, pero resulta que esto es un error. Lo más probable es que la confusión haya nacido del hecho de que en la época de Napoleón la pulgada francesa era más larga que la pulgada inglesa. Por lo tanto, cuando los ingleses oían de la estatura de Napoleón medida en pulgadas, pensaban que efectivamente era muy bajito. A esto no le ayudaba el hecho de que Napoleón mantenía consigo una guardia personal conformada por hombres muy altos y musculosos que lo hacían ver más pequeño pues en comparación. Número 5. Y otra vez con Napoleón. Se rumora que fue Napoleón quien rompió la nariz de la famosa esfinge de Egipto, ya que cuando llegó a la región le ordenó a sus soldados practicar tiro al blanco con la cara de esta. Y según estas historias es por eso que a la esfinge le falta la nariz. Sin embargo, se han encontrado grabados e inscripciones de muchos años antes de la llegada de Napoleón que ya mostraban la esfinge sin nariz. Número 4. Shakespeare no era una persona. Este es muy famoso y muy interesante, aunque aún se les enseña a los niños que Shakespeare era un individuo con un gran intelecto que prácticamente moldeó la obra de teatro occidental como la conocemos. Hay muchos investigadores que sugieren que Shakespeare era más bien un colectivo, una idea, un gran número de autores que escribían y publicaban obras bajo el mismo nombre. Hay mucha evidencia que apoya esta teoría, pero uno de los puntos
puntos más interesantes es el hecho de que las firmas de Shakespeare encontradas en obras, cartas y otros documentos varían demasiado en su forma de escribirse e incluso varían en las letras utilizadas para escribir el apellido, lo cual es extremadamente extraño de ver en una firma. Número 3. Los esclavos y las pirámides. Esto puede ser un poco polémico y la verdad no sé qué pensar. Resulta que a principios de los 90 se encontraron tumbas de los constructores, enterrados con honores, y en estas tumbas se encontró evidencias de que eran de hecho responsables de la construcción de una pirámide. Los análisis de los huesos indican que estas personas habían trabajado en turnos y no mostraban indicios de maltrato alguno. Pero aquí es donde se cae el tema. Las pirámides no fueron construidas todas en la misma época. Entre ellas hay cientos de años de diferencia y la construcción de cada uno tomaba décadas, sin mencionar que se necesitó la mano de obra de miles de personas para realizar cada una de estas colosales obras, así que un puñado de constructores enterrados con honores no es evidencia de mucho peso para descartar a los esclavos. Número 2. El cinturón de castidad. Esto es para mayores de 18 años, así que los chiquitos cliquen otra cosa ya mismo. Es broma, pero el tema sí es picante. Resulta que existe un artefacto histórico llamado el cinturón de castidad, y se decía que era una especie de arnés de metal diseñado para cerrarse con candado alrededor de un hombre o una mujer, y su función era evitar que el usuario cayera en tentación, si saben a lo que me refiero. Pues bien, supuestamente la gente usaba estos cinturones durante años para poder mantener sus votos de pureza, y gracias a unos agujeritos en él eran capaces de ir al baño sin problemas. Pues bien, resulta que muchos médicos dicen que esto no es posible, que un aparato como este mataría a cualquier mujer de una infección en pocos meses, y que al hombre tampoco le iría tan bien. Pero la evidencia más fuerte para desmentir este aparato es que ninguna fuente escrita que los menciona es confiable, y además todos los supuestos cinturones auténticos encontrados han resultado ser falsos. Número 1. La Biblioteca de Alejandría. Este es otro de los bastante polémicos. La historia que conocemos es que los romanos quemaron la gran biblioteca de Alejandría, efectivamente destruyendo todo el gran conocimiento que había en ella. Pues resulta que hay evidencia de que la biblioteca había sufrido ya varios ataques en el pasado, de múltiples enemigos, y siempre volvía a salir adelante. Lo que los investigadores dicen es que también salió adelante después del ataque de los romanos, pero fue entrando en decadencia después de muchos años porque empezó a recibir menos y menos financiación y se decidió prohibir la entrada a sabios y científicos extranjeros, lo que llevó a que eventualmente terminara en la ruina. Y esto es muy curioso porque si es verdad, entonces la institución educativa más importante de la historia antigua sufrió el mismo destino que todas las instituciones educativas en la actualidad: problemas de presupuesto y mala administración. Y bien, Smashers, una nueva lista llega a su fin. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos datos fue el que más les sorprendió o si de pronto me equivoqué en alguno. No siendo más por ahora, recuerden que si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos videos.